¿Alguna vez has sentido que se te encoge el estómago antes de que tu cerebro siquiera se dé cuenta? Como si tu cuerpo supiera algo que tu corazón todavía es demasiado estúpido para admitir. Ese era yo, descalzo en la cocina a las 11:43 de la noche, sosteniendo un vaso medio vacío de jugo de naranja y mirando un mensaje que rompió la última pizca de negación que me quedaba. Gracias por dejar que me la prestara esta noche. Eres un tipo sólido. Era de Devon, el fotógrafo. El mismo Devon que fotografió los 2 últimos artículos de revista de mi esposa. El que ella dijo que era simplemente excéntrico, simplemente coqueto por naturaleza, simplemente su alma gemela creativa. El que juró que no significaba nada. Miré el mensaje hasta que la pantalla se atenuó. Mis manos no temblaron. Mis piernas no se movieron. El silencio en la habitación era ensordecedor. Lo único más fuerte era el lento e inevitable crujido dentro de mi pecho. Tómala prestada como si fuera un abrigo, un auto, un favor. No respondí. No me enfurecí. Subí las escaleras, dejé el teléfono en la mesita de noche y me senté en el borde de la cama que solíamos compartir. Estaba vacía, con las sábanas recién lavadas a su lado y las almohadas aún ahuecadas. Se había ido hacía horas. Con el neceser en la mano, la cámara lista, los rizos al viento, sonriéndose al espejo como si nada. «Sesión nocturna», dijo, dándome un beso en la mejilla. «Estaremos en el loft. Probablemente tardísimo. No me esperes despierta, cariño». No lo hice, no porque confiara en ella. En realidad no, sino porque para entonces había aprendido a dejar de cuestionar cosas que ya dolían demasiado como para tocarlas. Pero ese mensaje era diferente. Era definitivo. Era la prueba. Debería retroceder. Sophie y yo nos conocimos en un festival de cine en Portland. Yo estaba proyectando un cortometraje en el que había trabajado durante 3 años. Ella posaba para una marca de maquillaje que patrocinaba el evento. Llevaba un vestido de terciopelo verde que hacía que el aire se sintiera más denso. Nuestras miradas se cruzaron entre vino y cubitos de queso seco. En un mes, éramos inseparables. Dijo que la hacía sentir con los pies en la tierra. Dijo que fui el primer hombre que la escuchaba cuando hablaba, que no se quedaba mirándola como si fuera una posesión. Me enamoré perdidamente. Lo suficiente como para pasar por alto las señales de alerta cuando empezaban a ondear. Mensajes tardíos, sesiones largas, viajes que no cuadraban. Le preguntaba y ella sonreía como siempre lo hacía cuando quería hacerme sentir pequeño. «No confías en mí después de todo». Y yo me echaba atrás cada vez porque el amor verdadero, al menos como yo le entendía, se suponía que debía estirarse, doblarse sin romperse, creer incluso cuando dolía. Resulta que un amor así acaba por estallar, y cuando lo hace, no grita, simplemente termina. Recuerdo la primera vez que conocí a Devon. Fue en la inauguración de una galería. El trabajo de Sophie estaba expuesto, vanguardista, brillante, provocador. Se veía radiante bajo las luces de la galería, riéndose de algo, dijo él, con la mano de ella en su brazo. Cuando nos presentó, Devon apenas me miró a los ojos. Tenía esa clase de sonrisa que te daba ganas de golpear una pared y disculparte de inmediato por mancharse los zapatos. «Es un genio», dijo Sophie con entusiasmo. «Sus configuraciones de iluminación son increíbles. Simplemente me entiende. ¿Sabes?» Sí, lo sabía. Esa noche me ofrecía ayudar a limpiar. Devon se negó. «Es buena conmigo», dijo, guiñándome un ojo que fue como una bofetada. Me dije a mí misma que estaba siendo paranoica, pensando que la gente creativa era así de rara, que Sophie nunca lo haría. Pero mi instinto me decía lo contrario. Un mes antes del mensaje, noté un cambio. Sophie empezó a usar perfume para sesiones informales. Empezó a bloquear su teléfono. Dejó de reírse de mis chistes. Una vez le pregunté si todavía me quería. No respondió. Simplemente salió de la habitación como si no hubiera hablado. Esa noche, me senté a la mesa de la cocina hasta el amanecer, mirando un recibo de un hotel boutique en el centro. Estaba fechado la misma noche que dijo que había estado en una reunión de producción. Cuando se lo enseñé, se rió. «¿Revisaste mis cosas?» «Eso es tan patético». «No, no es lo que parece. No, déjame explicarte. Solo desprecio. Frío y limpio. No discutí. Doblé el recibo y lo volví a guardar en el cajón. No estaba lista para irme. Todavía no. Una parte de mí todavía necesitaba que fuera algo más, cualquier otra cosa. Pero después de ese mensaje, gracias por dejarme tomarla prestada. No había espacio para la fantasía.
A las 12:08 de la noche, caminé hacia el armario y saqué la bolsa de lona que usaba para los días de gimnasio. Empaqué 3 camisas, 2 pares de jeans, un suéter que ella siempre había dicho que me hacía ver como un padre, y dejé todo lo demás. No llevé nuestro álbum de bodas, no llevé la cámara de rollo que me compró en nuestro primer aniversario. Ni siquiera cogí mi cargador. No fue una huida, fue una rendición silenciosa. Dejé la pantalla del teléfono iluminada con el mensaje de Devon. Quería que lo viera. Quería que sintiera todo el peso de sus decisiones sin que yo tuviera que decir una palabra. A las 12:24 de la noche, conduje hasta la casa de mi hermano al otro lado de la ciudad. Aparqué la entrada. No toqué el timbre, solo me senté en el coche y vi la condensación subir por el parabrisas. No era tristeza lo que sentía. No entonces. Era algo más frío, como el final de una larga fiebre. Una parte de mí murió esa noche, pero otra parte finalmente despertó. A la mañana siguiente, me desperté en el asiento delantero de mi coche con un calambre en el cuello y un silencio tan pesado que se sentía como una segunda piel. Mi hermano Nate golpeó la ventana con un café en la mano, y esa misma mirada medio preocupada, medio cansada que siempre tenía cuando las cosas se torcían en mi vida. ¿Quieres decirme por qué estás aparcado aquí a las 7 de la mañana? Parece que hubieras dormido durante un huracán. No respondí, solo tomé el café y asentí hacia el porche. Él captó el mensaje. Dentro, olía a tostadas y loción para bebés. El hijo menor de Nate gritaba desde el dormitorio de atrás, su esposa haciendo malabarismos con un biberón y su propia cordura. No era un lugar tranquilo para derrumbarse, pero tal vez eso era lo que necesitaba. Ruido que no era mío. Nos sentamos en la isla de la cocina. Miré el café como si pudiera reescribir las últimas 12 horas y lo miraba con suficiente atención. Esperó. Entonces lo dije. Se acuesta con él. No necesité decir con quién. Nate se frotó la nuca como solía hacer papá cuando algo no se podía arreglar. ¿Te lo dijo ella? No, lo hizo Devon. Saqué el teléfono y le enseñé el mensaje. Lo leyó una vez. Luego, apretó la mandíbula. Jesús, asentí. Me fui anoche. Bien. ¿Pero lo fue? Ese día pasó en fragmentos. Nate ofreciéndose a dejarme quedarme en la habitación de invitados. Su esposa obligándome a comer un plato. Los niños devolviéndome a alguna versión de la realidad con dedos pegajosos y preguntas en voz alta. Pero cada hora era como estar frente a una casa en llamas y darme cuenta de que todas tus cosas favoritas estaban dentro. Miré mi teléfono solo una vez. Ni llamadas perdidas, ni mensajes, ni siquiera un ¿dónde estás? Eso dolió más que el engaño, la indiferencia, como si ya me hubieran borrado. Esa noche, mientras todos dormían, abrí una carpeta que no había tocado en meses. Nuestras fotos de boda. Sophie de blanco, riéndose de algo que le había susurrado, mis manos en su cintura. La forma en que me miró durante nuestros votos, como si fuera el único hombre en el universo. No era falso. No lo creo. Creo que me amó una vez, con fiereza, tal vez incluso con sinceridad. Pero el amor puede pudrirse si dejas de cuidarlo. Y en algún momento entre exposiciones en galerías, sesiones de fotos y ediciones nocturnas, dejó de regar lo que teníamos. Lo dejó marchitar, lo reemplazó con algo más brillante. Me quedé mirando la foto nuestra bajo el roble donde la hierba decía para siempre. Susurré en voz alta, ¿qué cambió? Y recordé, todo empezó con su primera campaña para esa línea de cuidado de la piel de lujo, la que tuvo repercusión nacional. Devon era el fotógrafo principal. Estaba tan orgullosa, pero no me di cuenta de lo rápido que se forjó su vínculo, de cómo su nombre empezó a sonar en conversaciones informales durante la cena, de cómo sus cumplidos empezaron a reemplazar los míos. Ella llegaba a casa emocionada, diciendo cosas como, Devon cree que tengo una estructura ósea temporal. Oh, dijo que le recuerdo al cine francés clásico. Y yo sonreía, asentía, me mordía la lengua, porque en algún momento había pasado de ser su musa a ser su ancla. Y nadie agradece al ancla cuando quiere volar. Pasó una semana, sin contacto, ni de ella ni de Devon. El silencio era revelador, no arrepentido, simplemente vacío. Entonces, en la 8ª noche, apareció. Oí que llamaban a la puerta antes de verla. Suave, vacilante, como si no supiera si tenía derecho a estar allí. Todavía llevaba puesto ese abrigo largo beige que usaba cuando quería lucir elegante sin esfuerzo. El pelo recogido, los ojos hinchados. Abrí la puerta y no dije nada. Vi el mensaje. Empezaba desde Devon. No sabía que le había enviado eso. Crucé los brazos.
pero sabías lo que significaba. Sus labios se separaron, buscando la mentira correcta, o tal vez la disculpa correcta. ¿Puedo entrar?, preguntó con la voz quebrada. No. Bajó la mirada. Le temblaban las manos al sacar algo de su abrigo. Una pequeña caja de terciopelo negro. Compré esto hace 2 semanas. Te lo iba a dar en nuestro aniversario. Es una brújula. Levanté una ceja. ¿Una brújula?, asintió, forzando una sonrisa que nunca llegó a sus ojos. Siempre dijiste que yo era tu dirección. Pensé que tal vez después de todo podríamos encontrar el camino de vuelta. Fue cruel, de verdad. El momento, la manipulación envuelta en sentimentalismo. No cogí la caja. En cambio, le hice la única pregunta que aún importaba. ¿Por qué él? Se estremeció como si la hubiera golpeado. No lo sé, susurró. Me hizo sentir vista, deseada, no solo bonita, sino importante. Se me hizo un nudo en la garganta. Y no lo hice. Tú sí. Al principio, pero luego empezaste a desvanecerte. Te convertiste en el hombre que preguntaba por las facturas, el hombre que se preocupaba por los horarios de sueño y las listas de la compra. Devon, él no pedía nada. Simplemente me adoraba. Y ahora ella apartó la mirada. Ahora me ha bloqueado. Dice que no pretendía que nada de esto pasara. Dice que creía que éramos abiertos o que éramos simpáticos o lo que fuera. Casi me río. Claro, la tomó prestada. Y cuando se ensució, la devolvió. Arañada, abollada y ya no brillaba. Ella dio un paso adelante. Cometí un error. No, dije, finalmente tomando la caja de su mano. Tomaste una decisión. Y cerré la puerta. Tras ella, exhalé, no de alivio, sino de liberación. A veces lo más difícil de la traición no es el acto, es darse cuenta de que la persona que amabas ya no existe. No me dejó por Devon. Se fue porque le recordé la verdad. El amor requiere esfuerzo. Y el trabajo no era glamuroso, pero yo ya no tenía que cargar con el peso por los dos. 3 semanas después de cerrarle la puerta en las narices, la volví a ver, no en persona, sino en píxeles. Un amigo en común, alguien que aún no había elegido un bando, me envió una captura de pantalla del Instagram de Devon. Una foto en blanco y negro, con una iluminación tenue y sombras densas. Sophie, sentada sola en un estudio vacío, con la barbilla apoyada en la palma de la mano y la mirada perdida. El pie de foto decía: hay cosas que no se enmarcan, simplemente se dejan desvanecer. A ella no le gustó, no hizo ningún comentario, ni siquiera lo seguía, pero el daño ahora era público y silencioso. Me quedé mirando esa imagen un buen rato, no porque doliera, sino porque no. Ese fue el momento en que supe que estaba sanando. Lo curioso es que las consecuencias no fueron una explosión, fueron como una fuga lenta, un rumor por aquí, un susurro por allá, un cliente que rescindía un contrato, una colaboración con una marca que ya no se alineaba con sus valores. Su nombre, que antes circulaba como moneda de cambio en círculos creativos, ahora flotaba más como una advertencia. Cuando engañas al fotógrafo y luego él te deja y te ignora públicamente, la gente se da cuenta. Sobre todo cuando tu marido no monta un escándalo, simplemente desaparece. Ese silencio que aterroriza a la gente más que gritar. No respondí al mensaje que siguió. Primero fue: ¿podemos hablar? Luego: la he cagado. Entonces, por favor. Cada una más corta que la anterior, como si sus palabras se encogieran al igual que su mundo. Ya no estaba enojada, pero tampoco iba a volver atrás. En cambio, me concentré en reconstruir las partes de mí que había dejado atrás mientras intentaba mantenernos juntos. Me mudé de la casa de Nate a un loft en el centro, pequeño, con eco, pero mío. Volví a coger mi cámara, la que Sophie había dicho una vez que me hacía parecer una blandengue con un título en arte. Empecé a fotografiar paisajes urbanos, desconocidos, reflejos. Me sentía bien encuadrar de nuevo, elegir qué quedaba en la foto y qué no. Una noche me encontré con Devon. Estaba en una exposición mirando una serie de retratos callejeros, y allí estaba él, apoyado en una pared, bebiendo de la mano, con esa misma sonrisa burlona. Me vio antes de que pudiera darme la vuelta. «Oye», dijo casual, «qué pequeño es el mundo». Asentí. No le ofrecí un apretón de manos. Me miró de arriba a abajo. Me dijo que te fuiste. Supongo que te debo una disculpa. No respondí. Se rió y se encogió de hombros. Mira, tío, no quise arruinarlo todo. Simplemente no pensé que se enamoraría tanto. Esa era la cuestión. No se disculpó por acostarse con ella.
Se disculpó por no prever las consecuencias. Me acerqué un poco más, manteniendo la voz serena. No se enamoró de ti, dije. Se enamoró de la versión de sí misma que vio en tu lente. Pero eso no era real. Solo destellos y halagos. Parpadeó, quizás sorprendido de que no estuviera enfadado. Quizás dándose cuenta finalmente de lo que realmente había roto. Entonces me alejé. Las semanas se convirtieron en meses. Los mensajes cesaron. Las llamadas también. Entonces, de la nada, una carta escrita a mano, cuidadosamente doblada en 3. Sin remitente, pero reconocí la letra al instante. Decía: ojalá pudiera decir que no quise hacerte daño, pero sería otra mentira. La verdad es que fui egoísta. Quería ser adorado sin tener que rendir cuentas. Me diste todo y quería más. No mejor, solo más. Y ahora estoy sentada en la casa que solías calentar, mirando el espacio que una vez llenaste. Y se siente como un castigo. No de ti, de mí. No espero perdón. Solo quería que supieras que nunca fuiste el problema. Estaba demasiado rota para ver que ya tenía todo lo que perseguía. Lo leí una vez, luego otra, luego lo quemé. No por rencor, sino porque aferrarme a él era como guardar un trozo de vidrio en el bolsillo. Afilado, inútil y siempre amenazando con cortarme de nuevo. No necesitaba la disculpa. No necesitaba su arrepentimiento. Solo necesitaba esta paz. Y la tenía ahora, en las mañanas tranquilas, en el zumbido de mi tetera, en la forma en que sonreía a los desconocidos de nuevo sin preguntarme si algún día me reemplazarían. Sophie dijo una vez que yo era su hogar. Se equivocó. Yo era mi hogar. Y finalmente volví caminando. Si tienes alguna idea de cómo mejorar esta historia, déjamelo saber en los comentarios. Ahora, vamos con la historia.